transportados al interior de una tienda de lona, con el capataz vestido con una casaca de caballería y Ricky calculando todas las cosas que podría hacer con aquellos botones de bronce. Como si los papeles que había encima de la mesa que mediaba entre ambos no existieran, siquiera ni él los acabase de rubricar con su firma. Eso era algo que ya llevaba unos cuantos meses sucediéndole cada vez más a menudo. Desde el invierno pasado, cuando la temporada de caza había sido para olvidar, hasta el momento mismo de la entrevista, sin parar ni siquiera por respeto a la muerte de Chito en aquel sofá anónimo. Chito no era el nombre que le pusieron al nacer, pero como tenía el pelo anaranjado y era pecoso, tampoco había conseguido librarse de él. Ricky se preguntó cómo habría ido el entierro. Se preguntó si habría algún ciervo mulo de gran tamaño husmeando contra la alambrada que rodeaba a todos aquellos indígenas enterrados. Se preguntó qué vería realmente el mulo. Si estaría haciendo tiempo, esperando a que todos aquellos bípedos se largaran. Pensó que a Chito le habría parecido un ciervo bonito. De niño nunca había madrugado con Ricky para apostarse entre los árboles antes de que despuntara el sol. No le gustaba matar. Se conformaba con ser un aniquilador de cervezas. Era muy probable que se hubiese declarado vegetariano si en la reserva existiera esa opción. Bastante tenía que aguantar ya a cuenta de ser pelirrojo. Comiendo como los conejos solo habría conseguido que la caterva de indios gilipollas puestos en fila, esperando para meterse con él, fuera todavía más numerosa. Pero al final la había palmado en aquel sofá de todas maneras, ni siquiera a manos de otro, sino a las suyas, momento en el cual Ricky había decidido largarse él también y a la mierda con todo. Sería la mascota de la cadena de esa cuadrilla, ¿por qué no?, durante un par de semanas. No le importaba dormir en un grupo de 4 con todos aquellos blanquitos, con el remolque meciéndose al viento. Ni siquiera le importaba que lo llamaran jefe, aunque sabía que de haber nacido cuando su tribu se dedicaba a cazar bisontes y hacer incursiones, no habría pasado de triste machaca. Si existiera una versión con arco y flechas del monito de las cadenas, ese habría sido el puesto de Ricky Costillas Marcadas. De pequeño había encontrado un libro ilustrado en la biblioteca sobre Heads Smashed In, o como se llamara ese sitio, el precipicio de los bisontes, donde los antiguos pies negros conducían a la muerte a un rebaño tras otro. Ricky recordaba que el niño seleccionado para echarse un manto de piel de ternero por los hombros y correr delante de todos aquellos bisontes era el que ganaba todas las carreras organizadas por los ancianos. El que mejor sabía trepar por los árboles, porque había que ser rápido para que no te arrollaran todas aquellas toneladas de carne. Y también había que tener mucha agilidad con las manos, porque en el último momento, tras lanzarte por el borde del acantilado, debías agarrarte a la cuerda que los hombres habían dejado allí preparada para izarte y ponerte a salvo cuando la estampida hubiera pasado. ¿Cómo sería estar allí colgado, esperando mientras los búfalos surcaban el aire al alcance de la mano, con las patas probablemente rígidas aún, porque no sabían qué distancia los separaba del suelo? ¿Qué sensación lo embargaría a uno tras abastecer de carne a toda la tribu? Habían estado a punto de conseguirlo en Acción de Gracias. Gabe, Louis Cass y él se lo habían propuesto con todas sus fuerzas. Estaban dispuestos a ser esa clase de indios por una vez en la vida. Iban a enseñarles a todos los habitantes de Browning cómo se hacían las cosas. Pero luego habían empezado las grandes nevadas y todo se había ido directamente al garete, lo que daba como resultado que ahora Ricky estuviese recorriendo Dakota del Norte como si refugiarse en el interior fuera su única solución para el frío. Bueno, a la mierda. Lo único que pensaba cazar en Minneapolis era un montón de tacos y una cama caliente. Pero hasta entonces se conformaba con una cerveza. El bar estaba lleno de empleados de las plataformas, hasta la bandera. Aún no se había producido ninguna pelea, pero solo era cuestión de tiempo. Había otro indio, Dakota, seguramente, acunando su botella en el rincón de las mesas de billar. Saludó con la cabeza a Ricky, y éste le devolvió el gesto, pero en la práctica la distancia que los separaba era equivalente a la que mediaba entre Ricky y el resto de la cuadrilla. La atracción principal corría a cargo de una camarera rubia que